Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Espero en el Señor que se encuentren muy, pero muy bien. Queremos continuar con esta serie que hemos titulado Cómo estudiar tu Biblia y hemos visto todo lo que es la preparación previa, hemos visto lo que es la antesala, ¿no? Antes de llegar a la Biblia, la importancia de estudiar la Biblia y quiero que contestemos una pregunta. ¿Qué gano al estudiar la Biblia? ¿Qué gano al estudiar la Biblia? Y bueno, ¿qué beneficio recibimos al estudiar la palabra? ¿Por qué vamos a la escritura como hijos de Dios, como creyentes, una vez que hemos tomado una decisión por el Señor? Y quiero que examinemos varios beneficios que encontramos en la palabra. El primero de ellos está en vinculación a la comunión. A la comunión. Cuando nosotros vamos a la escritura es porque tenemos una relación con Dios. Y entendemos que en medio de esa relación, las relaciones son entre eh, interpersonales, entre dos personas, y tenemos aquí en esencia un ser humano que quiere comunicarse con su creador. Y la palabra nos deja ver lo que es la voluntad de Él, nos deja ver en esencia quién es Él, y eso es lo que podemos hacer a través de la palabra. A través de la palabra nos relacionamos con Dios, a través de la palabra escuchamos la voz de Dios. A través de la oración nosotros somos escuchados por Dios, pero a través de la palabra es cuando nosotros escuchamos lo que Dios quiere. Y el Salmo 119 nos presenta varios textos bíblicos en relación a la palabra y es un texto muy hermoso porque es un acróstico en el hebreo. Para nosotros tal vez no lo vemos como un acróstico, pero en el original cada línea comenzaba por la misma letra del alfabeto y tenemos eh, esta salmo, cántico de parte de Dios, que es una bella expresión hacia la palabra. De manera que vamos a leer el Salmo 119, versículo 7. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Nota ahí que el salmista quiere alabar al Señor y quiere aprender la palabra. Hay muchos sinónimos que usa la escritura para la palabra, para la Biblia, para la escritura. Y en el Salmo 119 tenemos grandes sinónimos como justos juicios, mandamientos, estatutos, decretos, ley, entre muchos otros más. Pero aquí vemos al salmista que tiene esa relación, ¿no? Alaba al Señor por esto. Está alabando, pero también está esperando de parte de Dios ese aprendizaje en relación con Dios que se obtiene ahí. Una más, el Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En medio de esa comunión, de esa estrechez, de esa relación con el Señor, lo que dice el salmista es, Señor, yo quiero estar en tu ley, observar esas maravillas, abre mis ojos. Y si nosotros escuchamos esas palabras, ese clamor, esas expresiones que tiene el salmista hacia Dios, lo que podemos notar es que hay una comunión, que hay una relación. Y cuando nosotros vamos a la palabra, lo que debemos ver y lo que necesitamos entender es que allí es donde conocemos más íntimamente a Dios. De manera que cuando nosotros vamos a la palabra, lo que debemos tener en mente es, yo quiero comunicarme con el Creador, yo quiero conocer más a mi Dios, yo quiero deleitarme en su ley, yo quiero abrir mis ojos ahí, y mirar las maravillas de tu ley. Que también ese sea el propósito cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, cuando nosotros leemos habitualmente la Biblia. El segundo propósito es cambio, transformación. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 2 nos dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Notemos, ¿no? Y nos presenta el apóstol Pedro este cuadro de los niños cuando son bebés, ¿no? Lo que añoran, anhelan es estar en la compañía de su madre y no simplemente por esa expresión de cariño, sino por tener esa leche. Esa leche materna nutre y da el crecimiento al bebé. Los bebés en su primera etapas de nacimiento consumen solo leche. Y bueno, hoy día tenemos sustitutos como leches procesadas con aditivos y cosas. Bueno, pero la leche materna es algo que es irreemplazable y es algo que no se puede crear y que el ser humano, por más que lo intente, no podrá sustituirla por ningún alimento. Ese alimento es
provisión de parte de Dios. Y es la provisión necesaria para el crecimiento de ese bebé. Ese bebé no consume ninguna otra cosa ni alimento, sino exclusivamente la leche. De la misma manera, el apóstol Pedro compara, ¿no? Así como el niño quiere y desea esa leche, nosotros también debemos anhelar, desear esa leche espiritual. Y esa leche espiritual es la palabra de Dios. ¿Por qué el niño quiere esa leche? Porque le gusta, porque le agrada, pero sobre todo porque la necesita. ¿Por qué el creyente, el cristiano, debe desear y anhelar esa leche espiritual que es la palabra? Dice el texto bíblico, primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Dios quiere transformarnos, Dios quiere que crezcamos en conocerle, Dios quiere que podamos contemplar en la palabra lo que es la voluntad de Dios. Dios nos diseñó, nos creó buenas obras para que andemos en ellas, ¿no? Dios, la palabra de Dios lo dice. Efesios capítulo 2 versículo 10, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es el deseo de Dios que cuando nosotros vamos a la Biblia, si tenemos comunión con Él, contemplamos a Dios, pero también Dios nos presenta en qué cosas, en qué áreas yo debo estar cambiando. Cuando voy a la palabra, eh, me mantiene en un estatus de que no se eleva mi corazón, porque me revela las cosas que hay en lo profundo de mi interior, me revela lo que hay pecaminoso, que hay que cambiar, que necesito crecer en ciertas áreas. De manera que cuando vamos a la Biblia no simplemente tenemos comunión, sino también nos exponemos frente a un espejo para brindar un cambio. Miremoslo en el Salmo 119, versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y ese vivifícame es dame aliento, ayúdame, Señor, en medio de esto que estoy viviendo. ¿M? Y eso es lo que expresa el salmista, ¿no? Esa necesidad de cambio. Señor, tu palabra me expone y yo me doy cuenta de mi condición, pero también entiendo lo que es tu voluntad y yo me ciño a ello. De manera que ahí tenemos esa porción de la escritura que también nos habla del cambio. Y una última, contribución. Lo puse así como contribución para que todas tuviesen más fácil recordación. Por la letra C dice bendecir a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notemos ahí la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que esté en gran abundancia en nosotros. Y esa palabra tiene una utilidad, así como según de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 al 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. Notemos que el texto bíblico aquí también nos ayuda a ver que con la palabra de Cristo, cuando está en nosotros, cuando está en abundancia, nosotros podemos enseñarnos mutuamente, podemos exhortarnos mutuamente. Nota que dice unos a otros. Todos nosotros necesitamos de la mutua edificación, de la mutua enseñanza. Y da la idea como que yo voy por el camino, yo voy andando, voy en mi caminar y voy enseñando a otra persona. Otra persona me está enseñando a mí. Otra persona me está exhortando. Son muchas las exhortaciones y las enseñanzas que aún hasta nuestros hijos Dios los usa para mostrarnos ciertas verdades. O mi esposa, Dios el Señor la ha usado también para animarme, para exhortarme también cuando he fallado. Y la palabra de Dios tiene esa vitalidad y esa utilidad. Entonces, ¿qué beneficio tenemos cuando estudiamos la palabra? Tenemos comunión con Dios, pero también somos expuestos ante ese cambio, pero también esto nos ayuda para la contribución a otras personas. Cuando nosotros estamos en la escritura podemos apoyarnos unos a otros en esos procesos de cambio. Miremos otra palabra. Hechos capítulo 18, en el contexto de Apolos, ese siervo del Señor que no conocía de Jesús, pero era poderoso en palabra, y nos dice, y queriendo él, hablando de Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
Me llama la atención, ¿no? Apolos no conocía a Cristo, Priscila y Aquila lo toman aparte, le enseñan acerca de Jesús y él, wow, empieza a abrir su mente a lo que es el contexto de la palabra y cómo todo encaja en la persona de Cristo. Y notemos el provecho y el beneficio que él tiene. Nota esa expresión que tengo subrayada. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Y por qué fue de gran provecho? Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que tenemos aquí es un Apolos que usa la palabra y recibe un beneficio de la palabra para la contribución a los demás. Los demás serán bendecidos con el estudio y la profundización que Apolos hacía de la escritura, cómo él refutaba con vehemencia, dice la palabra, y cómo ayudaba a los demás y les demostraba Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador. Y todo esto, ¿por qué? Por un estudio juicioso y dedicado de la palabra. De manera que son muchos los beneficios, ¿no? Comunión con el Señor nos ayuda en nuestros procesos de cambio, pero también nos contribuye para bendecir a otros. Entonces tenemos grandes beneficios de la palabra, así que no dudemos en poder ir avanzando en pro de estudiarla, de escudriñarla, de conocer más al Señor, de caminar de su mano y de seguirnos afirmando en Él. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados. Muchas gracias por quedar hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.